iglesia. Créeme que para mí es muy especial, juntamente con mi esposa Sonia. Si te pones de pie, Sonia, por favor. Ella es mi esposa Sonia. Juntos dirigimos Trigo y Miel, capítulo Tehuacán. Hace 7 años que el Señor escuchó una oración que tuvimos por más de 14 años, porque conocí de las cosas de Dios en una iglesia cristiana, evangélica, tradicional, pentecostés, con un sistema pues más religioso que el Papa. Y yo me sorprendí, yo pensé que nadie nos ganaba haciendo mochos. Y lo digo con respeto, porque muchas veces la falta de espiritualidad te hace tan ignorante y tan necio que te lleva a un estatus de religiosidad, o lo que yo le llamo el nuevo fariseísmo, y que lejos de alcanzar vidas y transformarlas, las termina vacunando en contra de la fe. Yo de ahí vengo de una iglesia ortodoxa. Imagínate, soy egresado de la Pontificia Gregoriana de Roma, estudié y me entrené y me preparé precisamente en un área de ascética y apologética para poder defender a la Iglesia Católica de los enemigos protestantes. Así como si Maciosari, un extraño enemigo, yo estaba listo para defender al Papa y a la Santa Madre Iglesia, decía yo. Dios tuvo un encuentro personal conmigo, y lo digo literal. Era yo tan duro, tan difícil de alcanzar, que el Eterno tuvo que encargarse personalmente de mi fe y de mi persona, de mi conversión, para traerme a salvación. Y gracias a eso pues empiezo a caminar en las cosas de Dios, pero obviamente no me identificaba y me dejaron. Los que me pastorearon me abandonaron, me dejaron por ahí. Una vez al año mandaban a alguien a pedirme los diezmos y yo me volví duro. Yo pensé que no existía la verdadera libertad. Yo dije, todo es una religión y todo es un negocio. Esto es lo mismo. Yo no veo una transformación, no veo cambios, no veo nada. Al contrario, ahora nadie me quiere, nadie me habla, ni mi familia, ni mis amigos. ¿Qué clase de fe es esta? Pero todo tiene un propósito. Dios tiene propósitos que a veces nos cuesta trabajo entender, y a mí me llevó más de 10 años entenderlo. Hasta que conocí a Felipe del Castillo. Y como dice el pastor Felipe, él me convidó, pero no me convidó nada más a ser parte de Trigo, no nada más me convidó a venir a predicar, a conocerlos. Me convidó a vivir la verdadera libertad y la verdadera relación con Dios. Conocí la otra cara de la fe de la iglesia cristiana. Estaba yo con los talibanes y el Señor me trajo con su pueblo. O sea, de un terrorismo evangélico a una verdadera libertad. Y cuando yo conocí a Pastor Felipe, me costaba trabajo diezmar, porque estaba yo herido. Había sido muy herido y lastimado en esa área. Y a mí me costó mucho trabajo. Un día él me exhortó, me decía, es que usted tiene problemas financieros. Yo trabajaba para el gobierno, imagínate, era director de un hospital. Ganaba casi 100,000 pesos mensuales y no me alcanzaba el dinero. Y tenía yo cirugías y bueno, me iba muy bien, pero nunca me alcanzaba el dinero. Y un día el hermano Wayne Myers me visitó y terminó de exhortarme, y ese día yo tomé una decisión. Dejé de trabajar para el gobierno y empecé a diezmarle a Dios. Tenía yo una deuda de más de 4 millones de pesos. Lo había yo perdido todo.
No tenía yo manera de poder ser restaurado en mis finanzas. Estaba endeudadísimo. Y le creí a Dios. Después de no tener nada, de abrir la alacena, de abrir el refrigerador y verlo vacío, cualquiera que llegaba a la casa y lo veía, me preguntaba: ¿y cuánto pide por el refri? Porque pensaban que lo estaba yo vendiendo, o sea, estaba vacío, no había nada en la casa. De ahí vino un trato con Dios, yo empecé a obedecer, empecé a honrar a mi pastor, soy fiel en las décimas, soy celoso ahora. Dios pagó mi deuda de una manera sorprendente. Y después de haberme quedado sin nada, Dios nos ha honrado como no tienes una idea. Nos ha bendecido y nos ha prosperado. Yo sé lo que es obedecer y sé lo que es la provisión. No la prosperidad, la provisión. Una cosa es la bendición tiene que ver con todo lo espiritual. Si tú nada más estás pidiéndole a Dios bendiciones, Dios está haciendo su parte, solo te va a dar cosas espirituales. Pero si tú le estás pidiendo a Dios provisión, bueno, entonces Dios nos da casas, coches, relojes, vuelos, propiedades, todo, porque eso es la provisión. Por eso muchos no reciben, porque se la pasan pidiendo bendiciones y Dios se las da y se enojan, porque no entienden, no han comprendido que están pidiendo mal. Por eso dice el Señor: pedís y no recibís porque eres torpe para pedir. No sabes hacerlo, no sabes hablar. Dios jamás falla. El problema jamás será el Señor. Él siempre, su naturaleza es ser dador, otorgador. Incluso sin que pidas te da. Pero si sabes pedir, no vas a padecer, no vas a sufrir. Sufrimos por ignorantes, arrogantes, pero sobre todo por religiosos, porque todo lo queremos espiritualizar. Y algo que he aprendido de los judíos, porque viví 4 años en Israel, además de que mi padre era hebreo, si algo he aprendido de ellos, es que ellos no espiritualizan, son directos. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para orar en la mañana, hay un tiempo para hacer negocios, hay un tiempo incluso para discutir, hay un tiempo para ir a la corte, para demandar a alguien. Y a veces decimos: no, pero ¿cómo voy a demandar a esta persona si yo soy cristiano? Pues por eso no tienes. No hay malos pagadores, sino malos cobradores. Hay gente que por su espiritualidad raya en el fanatismo y está sumergido muchas veces en la miseria y en la deuda, porque han confundido la fe. No es así. Quiero hablarte de un hombre, voy al segundo libro de las Crónicas, un hombre que empezó muy bien y como la mayoría terminó bastante mal. Me refiero al rey Usías. Déjame hablarte un poquito de este varón. Él es uno de los tal vez más excelentes reyes de Israel, porque durante su reinado Israel tuvo mucha provisión. Era un hombre sabio. También es llamado en hebreo Azariah o Azariyah, que significa el que contiene o el que ha obtenido la ayuda o el favor de Dios. Él comenzó a reinar a los 16 años, imagínate. Él era hijo del rey Amasías, un rey bastante malo, un rey bastante contaminado, obviamente descendiente del rey David. Y Usías tuvo como mentor al profeta Zacarías. Y mientras el profeta estaba con él buscaba a Dios, y como consecuencia, él con toda su gente, todo su reino prosperaron. El rey tuvo un reinado de los más largos de la historia. Reinó nada más y nada menos que 52 años. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estuvo confiando en el Todopoderoso. Pero como todos,
se confían o nos confiamos a veces. Y cuando él pecó, el Señor lo tuvo que tocar con lepra. Diga conmigo lepra. Hay 7 cosas que producen la lepra. El primero es el lashon hara, la lengua maliciosa, los chismosos. Los chismosos son tan infecciosos. Una persona chismosa es peor que un asesino a sueldo, porque un chismoso asesina a distancia, acaba con reputaciones, con reinos, causa destrucción, puede aniquilar la fama de una buena empresa, de un producto, de una familia, de una persona, puede acabar con lo que se le dé la gana, solo con su lengua y a distancia. Ese era el primer motivo que causaba la lengua. El segundo era la idolatría. La idolatría causaba lepra. Cuando alguien cometía pecado de idolatría, quedaba manchado, empezaban a salir erupciones blancas en su cuerpo y empezaba a perder miembros de su cuerpo, un dedo, una mano, un brazo, la oreja, la nariz, se empezaba a podrir, salían gusanos. En México tenemos leprosos, en el hospital siglo XXI. Hay gente que ha sido contagiada de esto y está aislada, no huelen nada bien. Aunque parece que esto está erradicado, aún hay gente que puede ser contagiada de esto. Tienen que ser manejados de una manera muy sabia porque pueden contaminar con facilidad. Otra cosa que causaba la lepra era el retener los diezmos, el matzer, el no honrar al Señor, porque es el nivel más alto de la honra. Es lo único que puede detener al devorador, a Azazel, el espíritu más violento de todos los ángeles caídos. Azazel, déjame decirte que es el espíritu al que Dios utiliza, lo convoca y le dice: necesito que vengas y tomes la vida de todos los primogénitos de Egipto. Donde tú no veas la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, toma esas almas, devóralas. No es un ángel bueno. Dios no podía matar a los primogénitos, ni podía mandar a un ángel a hacerlo. Ni siquiera el ángel de la muerte estaba capacitado para eso. Tenía que ser alguien muy bestial. Por eso es que hasta el día de hoy los judíos ofrecen 2 cabras, una para Dios y otra para Azazel. El famoso chivo expiatorio, donde se ponen las manos y se manda 17 kilómetros al sur, en el desierto, donde está un agujero en el desierto que no tiene fondo. La cabra, cuando es soltada, sabe a dónde tiene que caminar y se dirige a ese hoyo y es devorada viva. Se cree que es una de las puertas, de las 4 puertas al infierno. Imagínate nada más. El no honrar al Señor no tan solo es falta de honra, sino que también le da derechos legales al devorador, a Azazel, para destruirte. El rey Usías había quedado leproso y esto le causó la muerte. Tuvo que vivir separado del palacio, ya que nadie podía convivir con un leproso. Fue excluido de la casa de Dios, no podía entrar en el santuario. Y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo. Voy al capítulo 26, verso 21. Por favor, del segundo libro de las Crónicas, 26, 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Todopoderoso de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Fue un rey muy bueno. Yo diría el mejor administrador de la casa real. Había quitado la idolatría. Fíjate que bien empezó. Fortificó a Israel, incluyendo el reino de Eliad, que se encontraba al sur. Adoró al Todopoderoso Señor de Israel.
pero cometió un pecado gravísimo. Se volvió arrogante, diga conmigo arrogante. Era tan próspero que pensó que no necesitaba de Dios, que todo lo que él obtenía era por su sabiduría. Lamentablemente, el orgullo lo contaminó y abrió una puerta para que la lepra entrara en él. Su hijo Jotán era el rostro que el pueblo de Israel tenía que mirar o ver mientras que su padre convocaba a los ejércitos para ir a pelear. Y le daba órdenes desde ese lugar donde estaba confinado. La lepra representa el más alto nivel de la rebelión. Es la llave maestra del pecado. Es el pecado del orgullo y en especial del orgullo religioso. Pero cuando tuvo él el tiempo de buscar a Dios, se le olvidó quién le había entregado sabiduría, conocimiento, gracia, facilidad. Se olvidó. Al igual que mucha gente que se vuelve religiosa, yo era religioso, yo era orgulloso. Alguien venía, me compartía la palabra, me decían que había alguien que me amaba, yo me reía, yo decía, ¿tú crees que yo lo ignoro? Yo sé quién es Jesús, yo sé quién es el Espíritu Santo. Venían pastores y yo les decía, ¿quieren platicar conmigo de la Biblia? Va. Sacaba yo sefers, rollos en piel de jirafa, Biblias en latín, en hebreo, en griego, en arameo. Vamos a platicar, pero ustedes leen los textos originales, ¿verdad? No, traemos una Biblia. Qué lástima, yo no platico con ignorantes, fanáticos. Y les decía yo más feo. Usaba yo un lenguaje muy feo. Así que lárguense y dejen de quitarme el tiempo. Entonces yo no permitía que nadie me compartiera la palabra porque yo tenía un orgullo religioso. Porque soy egresado de una de las universidades más respetadas en el planeta. Yo decía, ¿qué me van a enseñar? ¿Qué me pueden hacer entender o comprender que yo ya no haya visto? Esto es tan terrible, porque al igual que Usías, no había humildad en mí. El religioso no goza de humildad, no sabe atender, no sabe ser hospedador, misericordioso, enseñador. Hay gente, incluso en la iglesia, eso no pasa en las iglesias de trigo, que es arrogante porque sabe un poquito. Que cuando alguien le pregunta, le dice, ¿a poco no sabes? Ay, qué ignorante, ¿cómo es posible que no sepas? Déjame, yo lo hago. Pero hay iglesias donde sí pasa. Hay lugares donde la gente es herida y lastimada por los que servimos. Y no me refiero solo a los pastores, sino muchas veces a los que nos rodean a los pastores, y nosotros no nos damos cuenta de la clase tan baja de personas con las que nos rodeamos, porque a nosotros nos dan una cara y al pueblo le dan otra cara, porque si algo les caracteriza es la hipocresía. Porque tienen una falsa espiritualidad, hay una falsa religiosidad, porque su orgullo los ha cegado. Un leproso no tiene vida, no tiene sensibilidad. Es como un muerto viviente. Así estaba él y así estaba yo. Se había convertido en alguien tan religioso que su orgullo no cabía. Se atrevió a desafiar la palabra de Dios. En aquel tiempo la Torá, la ley del Altísimo. Es bien sabido, según la ley leviatana, que solamente los kohanim, los sacerdotes, se les permitía entrar al lugar santísimo
para presentar incienso delante del Eterno. Así que él se rebeló en contra de su mentor, el profeta Zacarías, quien era un sacerdote y profeta, y esta falta de respeto le costó la salud y le costó la vida. Por eso quedó como un zombi leproso. Hoy en día no hay honra a los pastores. Hoy en día la gente, con cualquier cosa que empiezan a entender, se les hace tan fácil y se quieren salir y hacer sus propias iglesitas, sus propios ministerios. Creen que es tan sencillo. No entienden que aparte de tener que agradar al Señor, tener un nivel, tener capacidad, tienes que enfrentar un reino de tinieblas, un reino de oscuridad. Hace unas semanas, una mujer se sintió mal en la iglesia. Yo estaba en la parte de arriba del altar y yo vi que la mujer se puso mal. Terminé el servicio, bajé corriendo, le dije: ¿se siente usted bien? Me dice: no puedo respirar. La pasé rápido a la oficina, le empiezo a checar, vi que tenía una taquicardia y le digo: ¿qué medicamentos toma? No, ninguno, yo no padezco de nada. Dije: es muy extraño. Si sigues así en los próximos 10 minutos te vas a infartar. ¿Me das permiso de orar por ti? Se le hace fácil y me dice que sí. Empiezo a orar y empieza a convulsionar. Se empieza a revolcar, empieza a decir una serie de maldiciones tratando de defenderse. La liberé en el nombre del Altísimo. Resulta que ella es una sacerdotisa satánica que estuvo por 10 años maldiciéndome. Iba y venía a la iglesia, incubaba demonios, hacía ritos. Nos pasaron muchas cosas. Ahora que ella es cristiana y está congregándose con nosotros, me dijo cómo funciona el satanismo y cómo nos causó tantos problemas y tanta violencia y tantas situaciones en el templo, porque había un grupo de personas, de más de 600 personas, maldiciéndome todos los días, con fotografías y con velas y haciendo ritos y haciendo un montón de tonterías. Que eso me causó tanto problema, y ahora cada vez que me cuenta y me dice: es de que nosotros hicimos esto y hacíamos aquello, yo me quedo helado. Ahora todo tiene sentido. He entendido y he aprendido a ver el mundo espiritual, a percibir el mundo espiritual, pero también a desenmascarar a los agentes de Satán. Es tan fácil dar con ellos. Siembran religiosidad, siembran opresión, confusión. Este altar no se ha escapado de eso. Hay una fuerte resistencia. Hay mucha opresión, porque va a haber una visitación de parte del Espíritu Santo muy fuerte. Y la iglesia de Satanás tiene miedo. Tienen miedo de lo que está haciendo el Señor por medio de este ministerio. Solo se manifiesta el satanismo, esto es una regla, cuando va a haber un avivamiento. Los satánicos no visitan los templos a menos que el diablo les haga saber lo que va a venir. Y obviamente que no les conviene. En aquellos días, dice el libro de Jueces 17:6, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que quería a sus ojos, según lo que le parecía bien hacer. Eso es lo que hace la gente que tiene orgullo. Tienen pastor, pero caminan como si no lo tuvieran. Tienen director, pero caminan como si no lo tuvieran. Esto es un ataque espiritual. Esto no le pasa a la gente simplemente porque pues le pasó, se rebelaron, se volvieron groseros, se volvieron incrédulos. No.
El orgullo espiritual es la antesala de la violencia espiritual. Se manifiesta por medio de falta de responsabilidad, pensando que ese es muy espiritual para estar sujeto a un hombre, a un pastor, a un director, a líderes. Este es uno de los puntos más dolorosos y más comunes. La lepra está llena de llagas. Una mayor parte de la iglesia, en especial nosotros aquí en América, estamos experimentando esto, porque las personas no quieren ser responsables ante nadie. Cuando escuchamos que muchas veces los pastores están entrenando nuevos líderes, o muchas veces incluso a sus hijos, hay quien por la religiosidad dice: ¿a mí qué me va a enseñar ese escuincle? ¿A mí qué me van a enseñar? Yo debería de estar en esa posición. Debieron haberme escogido a mí. ¿Esto qué es? ¿Un monopolio? ¿Qué cosa? ¿De qué se trata? No han entendido que Dios es un Dios con proyectos generacionales. No han comprendido que Dios acrecienta, no pasa, no transfiere, sino hace crecer la visión de generación en generación, de tal manera que se alumbre como si fuese la luz al mediodía. Cuando 2, 3, 4 generaciones juntas caminan, se tiene mayor visibilidad, porque la generación joven puede ver lo que está a su nivel, pero la generación de los viejos, de los grandes, es como subirlo a un edificio. Tiene una visión mucho más amplia y puede ayudar al que tiene una visión al ras del pueblo para comprender lo que el mismo pueblo no puede entender. Hoy en día vemos muchos ministerios donde hijos de pastores están tomando el pastorado, y esto está golpeando al espíritu de religiosidad. Los religiosos no lo aceptan. ¿De qué se trata esto? ¿Es una monarquía? Cualquier dirección sienten que será una pérdida de tiempo para ellos. No están dispuestos a desgastarse para el siguiente avivamiento. Estuve en Panamá con un hombre que ha provocado más de 30 avivamientos en 25 naciones. Un hombre que confirmó en el ministerio a Gigi Ávila que una noche predicando en la Argentina alcanzó a Carlos Anacondia, a Freyson, y te podría hablar de muchos. Yo estuve con él hace unas semanas y él me dedicó más de 2 horas platicando conmigo y me dijo: doctor, es tiempo de México, va a haber un avivamiento. Dice: yo he orado 27 años para que Dios lo haga, yo no he podido ir a México. He estado en todos los países de América menos México, doctor. Es el único país que me falta por ver donde Dios va a provocar un avivamiento, porque se tiene que provocar. Y yo sé cómo se provocan, doctor. Yo sé cómo enamorar a Dios. Este hombre tiene 87 años de edad. Ha sido embajador de Panamá en 17 naciones. Y como ha sido embajador, pues todo el mundo lo invitan a predicar a la catedral, lo invitan a predicar a las sinagogas, todo el mundo lo invita a predicar, porque es un hombre culto, sabio, entendido, pero tiene un respaldo de Dios desmedido, porque tiene algo que falta hoy en mucha gente cristiana: tiene humildad. Me dice: doctor, la clave no está en la oración ni en el ayuno, está en 2 cosas. Le dije: ¿qué? En que el pueblo diezme y tenga humildad.
Si no tiene estas dos cosas, el Señor no se va a manifestar. Dice, imagínese yo, doctor, embajador de mi país en la Argentina, van los judíos y me dicen, disculpe, señor embajador, ¿es verdad que usted predica la Torá? Y yo no sabía ni qué era la Torá. Dice, ¿ustedes quieren decir las Sagradas Escrituras? Ándele, sí, sí la predico. ¿Y puede venir a nuestra sinagoga? Iba yo solo por 3 noches, me quedé 6 meses, 180 días en un avivamiento. Todas las noches venía gente a la sinagoga, no cabía la gente dentro de la sinagoga, pasaban milagros. Personas ciegas cobrando la vista, paralíticos sanados, gente con cáncer siendo restaurados, gente sin dientes obteniendo toda la dentadura completa, gente calva saliéndole pelo ahí delante de toda la gente. Todos los milagros que te puedas imaginar. Lo único que no vi fue a un feo dejar de ser feo. Dije, híjole, pues entonces no puedo extender esa gracia, y menos allá en León, donde dicen que la vida no vale nada. Imagínate nada más. Pero no hay cosa que Dios no pueda hacer. Y el próximo año va a estar aquí en este púlpito. Un avivamiento obedece a que estamos con deseo de tener la presencia de Dios. Cuando obedecemos a nuestras autoridades y pastores, cuando nos sujetamos, Hebreos 13:17, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Así que permíteles que lo hagan con alegría y no con quejas, porque eso no da provecho. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Usías dejó de sujetarse al profeta. Empezó a hacer lo que le bien parecía a él. Yo soy el rey. Es que yo soy catedrático, yo soy empresario, es que yo soy. No somos más que polvo. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está la vanidad? Es tremendo. Tienes que buscar aquellos que han sido adiestrados y mentoreados bajo mucha presión, pero nunca faltó fe y responsabilidad en ellos. Mucha gente me dice, doctor, casi en todos sus mensajes, en todas sus conferencias, siempre presume a su pastor. Oro al aire, siempre hablo de mi pastor, porque para mí fue un triunfo encontrar una cobertura. Yo me siento más que orgulloso de tener como pastor, mentor, padre espiritual, guía, consejero, a uno de los 5 pastores más prominentes de esta nación. Me siento muy agradecido con el Eterno por ser parte de uno de los ministerios que más va a afectar para bien a México y a las naciones de habla hispana. Antes de Trigo y Miel, viajé mucho, como no tienes idea, nunca logré hacer nada. Después de estar bajo esta cobertura, estoy dando cobertura ahora también a más de 180 iglesias en 27 países.
me la paso viajando al extranjero, porque todo empieza restaurando una familia, se restaura, viene un amigo, otro amigo, y cuando nos damos cuenta ya hay una iglesia. Cubrimos a casi 60,000 personas. El próximo año voy a convocar a todos los ministros de todas las naciones al Trigo Family, que vengan de todo el mundo a conocer nuestra casa matriz, nuestra alma mater. Porque la gente dice, es que yo soy muy bendecido con su ministerio. Sí, pero porque yo me dejo guiar por mi pastor. Me ha exhortado. Una vez alguien vino y le dijo, es que el doctor me está haciendo esto, y me exhortó, me regañó, me dolió. Porque dije, ¿y yo qué hice? O sea, no puedes atropellar un perro porque eres mataperros. O sea, no es posible que o sea, ni por aquí me cabía. Pero entendí después, con los meses, con el tiempo, me di cuenta que no todos los que se dicen tus amigos son tus amigos, que mucha gente simplemente te utiliza y a veces hasta te quita tus rebaños, tus ovejas, se lleva hasta tu gente, pero te dice amigo. He entendido muchas cosas porque como jesuita me enseñaron a decir las cosas. No le tengo miedo a nada. Y las cosas tienen que ser tal cual. Yo veo los frutos que hay aquí y analizo los frutos de las demás personas y veo que no son frutos. Cuando tú exprimes una fruta, saca buen jugo. Pero si esa fruta es mala, cuando la exprimes, salen gusanos. A ti, cuando te exprime el Señor, ¿qué sale de ti? Es difícil encontrar hombres sujetos a Dios y a sus pastores, porque si algo puedo presumir es que mi pastor está sujeto a su pastor hace 25 años, y eso es lo más importante que debe de buscar un siervo. El día que el rey Usías murió, ese día empezó el avivamiento. El día que el orgullo espiritual muera, los cielos serán abiertos sobre México. Cuando todos los ministerios estemos trabajando bajo una sola visión: alcanzar al perdido, restaurar al caído. Somos el único ejército que mata a sus soldados heridos. Yo por mucho tiempo tuve que cargar con un estigma de algo que yo no entendía. Los pastores no me amaban en la ciudad, me tiraban, le decían a mi pastor, es que Manuel es esto, Manuel es el otro. ¿De qué cosa no me acusaron? De gay, de traficante, de espía de Roma, de adúltero, de asesino, de quién sabe cuánta cosa. Bueno, había hasta quien decía que yo le iba a la América. Eso sí cala. Yo decía, yo ni veo fútbol. No entiendo por qué tanta ira. Y le decían a mi pastor, y hace unas semanas se reunieron todos los pastores de la ciudad y supieron que los satánicos se están convirtiendo en trigo y miel y se están congregando, los estoy bautizando. Se enteraron y me dijeron, oye doctor, ¿cómo está eso de que los satánicos? Pues mira, la hermana me dice que tienen la foto de todos nosotros los pastores, nuestras esposas y nuestros hijos, y nos velan y maldicen, y ellos hacen ayunos de 120 días para maldecirnos. Pero el Señor me permitió enfrentar a la más violenta y a la tercer sacerdotisa más agresiva de esta nación, y ahora está con nosotros. Es una mujer que tiene tatuado en la espalda la cara de Satanás. El nombre de Satanás lo tiene escrito aquí por un lado del estómago en hebreo.
Yo me sorprendí, porque yo sé que solamente sacerdotes satánicos de muy, muy, muy alto nivel pueden llevar esa firma, ese nombre de Luzbel escrito en hebreo. Y yo cuando vi esto, porque vi que se revolcaba en el piso y veo el sello, corro rápido, le levanto la camiseta, la blusa, y me encuentro con la cara del chamuco. Dije, ¿qué es esto? Así en toda la espalda. Dije, ¿quién eres? Y ella, pues obviamente no hablaba ella, hablaba un demonio. Se libera. Y obviamente que esto, pues todos los pastores en la ciudad, pues imagínate, pueblo chico, chisme grande, se enteraron rapidísimo. Entonces me empiezan a decir los pastores: Pastor Manuel, le ofrezco una disculpa, yo inventé el chisme de que usted era esto hace 15 años. ¿Usted? ¿Por qué? No sé ni por qué lo hice. Creo que fue como por un celo. Y se pone a llorar su esposa y dice, no sabemos qué nos pasó. No sabemos qué nos pasó, doctor. No te conocíamos y te odiábamos. Y cuando vimos que Dios te empezó a usar, más odio sentimos contra tu persona. Y quisimos frenarte y quisimos hacer que dejaras de predicar. Teníamos miedo de que la gente se fuera a ir contigo. ¿Cómo puedes pensar eso? Las almas en primera no son nuestras, son del Señor. Y cuando nosotros tenemos la voz del Señor, las ovejas reconocen la voz y siguen a su pastor. Se levanta otro pastor y me dice, yo dije esto, y yo dije esto, y yo inventé esto. La cosa es que todos los pastores estaban en mi contra. Todos habían inventado algo. Yo me sentí tan mal, sentí como si me hubiera caído agua hirviendo en las venas. No sé si era impotencia, era dolor, era tristeza, era gozo, no sé qué pasó. Estaba yo triste, desesperado, pero a la vez estaba yo contento porque eso se estaba rompiendo. Yo agarré a mi esposa y le dije, ¿cuántas veces tú oíste lo que ellos dijeron? Te lastimaste, te heriste, me exhortaste, me gritaste, me exigiste que te dijera si era verdad lo que ellos decían. Y yo te dije tantas veces que no. Y tú decías, yo lo sé, pero ¿por qué lo afirman? ¿Por qué se llevan nuestros frutos, nuestras ovejas? Yo he alcanzado más de 25,000 almas en Tehuacán y solo tengo 300, porque se dieron a la tarea de descuartizarme como si fuera yo su peor enemigo, por el orgullo espiritual, por la arrogancia religiosa, porque hay pastores que creen que son mejor que otros, porque hay ministerios, iglesias, concilios que creen que tienen la patente de la verdad de la Biblia, porque creen que son más espirituales, que si ellos no oran, el Espíritu Santo no baja. Están dañados, enfermos. Y hoy te lo puedo decir, muchos de ellos están bajo hechizo satánico. Por eso actúan de esa manera, porque dejaron de honrar a sus autoridades, dejaron de honrar a sus pastores, dejaron de admirar a sus mentores y maestros, los menospreciaron, se fueron, hicieron sus propios concilios, sus propias iglesias, sus propios reinitos. Por eso se detuvo el crecimiento de la iglesia en México. Hoy los pastores se roban iglesias completas. Gente que dice, tengo 20 iglesias, doy cobertura a 50 iglesias, pero no le costaron, las tomó de alguien más. Dice Isaías 6:8, y con esto cierro. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí, heme aquí. Hay un avivamiento esperándonos, hay una visitación. Pero no podemos reemplazar a Dios. No podemos reemplazar a Dios. El orgullo espiritual y religioso
es el más grande problema de la iglesia. La teología del reemplazo es un acto de rebeldía en contra de los pastores, en contra de la autoridad que viene de parte del Altísimo, designado por orden divina. El evangelio no es un cristianismo personal, sino que viene desde Tierra Santa con una cultura y con una dirección por medio de 12 hombres judíos llamados los apóstoles, que se sujetaron y se sometieron a su pastor, al príncipe de los predicadores, a Jesucristo el Rey, el que tiene en sus muslos grabados Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Crees que era fácil para Pedro, que era mucho más grande de edad que Jesús, sujetarse a él? ¿O Lucas, que era un intelectual, un médico? ¿O Mateo, que era un hombre muy entrenado, un contador público? Gente que se llevaba con el César, hombres de opulencia, sujetos a un simple rabí, hijo de un carpintero. ¿Cómo se logró alcanzar tantas vidas y afectar por generaciones? Es que 12 hombres fueron humildes al hijo del carpintero. Algo que no hay en Roma, algo que yo no conocí. Es triste, pero es real. Hay mucha arrogancia. Hay quien no se quiere sujetar. Hay quien no quiere creer. Hay quien no quiere hacer la voluntad de Dios. Hay quien cree que sabe o tiene más unción que Felipe. Hay quien cree que no necesita de Felipe y de Angélica. Hay quien dice: ¿qué va a pasar cuando ya no esté Felipe? ¿Qué, nos vamos a quedar con Pipe? Si yo lo veía cuando andaba corriendo aquí en la iglesia, yo lo conozco desde que era un niño. Cuando Pipe, Dios lo ponga a pastorear, nuestras congregaciones de Trigo y Miel en todo el mundo, que serán cientos y sé que serán miles, vamos a experimentar el tiempo de mayor provisión financiera que nuestras iglesias puedan vivir. He orado mucho para entender y comprender lo que viene en la siguiente generación. Veo a jóvenes sirviendo a través de los medios, a través de las redes. Veo cómo Dios está dando una gracia supranatural. La semana pasada firmé un contrato con TV Azteca para predicar en TV Azteca en un montón de programas. El 6 de noviembre estaré haciendo una boda en el programa de Enamorándonos en vivo. Me van a dar 12 minutos en Televisión Nacional para predicar la palabra de Dios. Dios le está abriendo los medios a Trigo y Miel. En Panamá estuve en la televisora de Osana. Y a donde quiera que el Señor me permite llegar, a Colombia, Argentina, a todos lados me abren la puerta de la tele y veo la mano de Dios. Pero lo que viene en la siguiente generación es muy violento, porque nuestros hijos van a ser esculpidos por la mano de Dios en su corazón para saber honrar a sus pastores, aunque sean muy jóvenes. Algo con lo que tú y yo hemos tenido mucho problema: la arrogancia religiosa, la pretensión de ser espirituales, de creer que sé, de creer que puedo.
que no necesito a mi pastor, está trayendo muerte sobre la iglesia. No puedes reemplazar la cobertura. No puedes reemplazar la guianza de tu guía espiritual. De nada le sirvió a Usías ser un buen rey, porque cuando se reveló a su mentor, al profeta Zacarías, todo se vino abajo. Zacarías 8:23, y con esto cierro. En aquellos días 10 hombres de todas las lenguas de las naciones asirán el vestido de un judío, diciendo: iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Grábate esto. Vendrán de todos los rincones de la tierra, de todas las razas, de todas las naciones y lenguas, a ver qué pasa en Trigo y Miel León. Vendrán y se asirán de la cobertura de Felipe y de Pipe, y dirán: hemos oído en nuestras naciones que Dios está con ustedes, por eso queremos ir con ustedes. Cuando Pastor Felipe me tomó por hijo, yo le entregué un manto que traje de Israel. Y cuando él visitó la iglesia, yo le entregué un shofar bañado en plata. David le hizo 3 regalos. David recibió 3 regalos de Jonatán: un manto, un shofar y una espada. Te reconozco como el ungido de Dios, te reconozco como la autoridad de Dios, y mis armas nunca te atacarán. Hasta el día de hoy en mi oficina hay una espada que traje de Israel, un facsímil de la espada del rey Salomón, que espero entregar muy pronto a mi pastor. Lo he dicho y lo repito muy seguido: jamás me iré de la cobertura de Felipe y de Pipe. Jamás. Nunca. Mis carros y mis caballos están a sus órdenes. Esta es mi casa. Esta es mi iglesia. Aquí está el manto que cubre el ministerio que hoy se ha extendido por todo el mundo y por las naciones. No dejes que el orgullo espiritual te llene de lepra. Si alguien te habla mal de este ministerio, ignóralo. Si alguien te dice que hay algo más profundo, dile: lo más hermoso es vivir en santidad. ¿Para qué quiero tanta profundidad si no sé ser santo aún? Hay gente que quiere, incluso me dicen: quiero ser como tú, doctor, quiero orar y hablar en hebreo, predicar en arameo, hablar latín, estudiar en griego. Yo solo les digo una cosa: todo eso es bueno, pero nunca va a sustituir a la cobertura que Dios te dio. No aspires a hablar las lenguas de los ángeles o conocer todos los misterios de Dios si no has aprendido a ser sujeto y a honrar a tu pastor. Prepárate, trigo y miel, porque Dios nos va a visitar muy pronto. Un grande avivamiento viene. Lo mejor está por llegar, pero tenemos que tener humildad. Sin humildad
la lepra nos va a matar. Dios ya no quiere una iglesia corrompida. Dice el texto original que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La palabra es mokoa y eso significa leprosa. El texto original dice que viene por una iglesia que no está leprosa. Así que abandona todo aquello que hay como rebelión en ti. Oremos. Padre, muchas gracias por hacerme ver y entender lo más importante. No es hablar hebreo, griego, latín, italiano, arameo, etíope. Es estar sujeto a tu palabra y a mi autoridad. Sin eso, nada tiene sentido. Porque Dios no visita las iglesias de hoy porque lo hemos sustituido por una religiosidad. Perdónanos, Señor. Hágate teshuva conmigo. Si has pensado irte, si te ha contaminado alguien, si te han invitado a otro lugar y lo pensaste, arrepiéntete. Si has visto gente irse y los ves en la calle, dile: no es el lugar donde tienes que estar. Te vas a perder lo mejor, porque Dios va a visitar trigo y miel. Es en serio. Usted se va a sorprender de lo que vamos a vivir y a ver aquí. Y aquellos que se fueron se van a quedar mirando, no van a ser parte de esto. Así que, lejos de pensar tener rebeldía, el no tener pasión, es tiempo de servir. Necesitamos servidores. Ve a la mesa y súmate, porque son muchas las almas que van a venir. Un avivamiento va a visitar México. Es algo muy grande, no nos vamos a dar abasto. Aquí tendremos que hacer probablemente los domingos 10 reuniones. Es mucha la gente que vendrá. Necesitamos manos, hombres serviles que sean capaces de hacerlo todo con humildad, sabiendo que lo hacen para el Señor. Señor, sé que esto lo verán los ojos de Wayne Myers y de los doctores Pardillo. Sé que no se cerrarán sus ojos sin ver tu visita sobre México. Y sé que el lugar que has escogido es trigo y miel. Queremos ver tu gloria. Queremos que hagas una habitación aquí. No queremos solo vivir una visita, queremos que te quedes. Queremos que transformes las vidas. Queremos ver tu gloria. Pero enséñanos a ser humildes y a ser sujetos, a jamás reemplazar la cobertura de nuestras autoridades. No permitas que la lepra nos mate. No lo permitas. Enséñanos a ser sujetos y obedientes. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Trigo y miel, te amo. Ustedes son mi familia, son mi casa. El doctor lo ha dicho con mucha firmeza, pero es verdad. Yo recibí llamadas de 6 o 7 pastores, unos de Tehuacán, otros del país, diciéndome que él los estaba usando, que él era esto, era esto, era esto y era aquello.
Pero yo iba a casa de ellos y Anaya fue, Sergio Anaya fue Viviano, fue Gabriel, fueron muchos de nuestro equipo, Víctor Hernández, y veíamos que era una calumnia. Y el doctor lo enfocó bien. Nos hemos dado cuenta del trabajo de satanistas contra esta casa. Se los he dicho, ¿sí se acuerdan? Tenemos que alertarnos y despertarnos, porque como que te meten en un sueño espiritual y se te meten ideas que no vienen de Dios, porque el diablo tiene poder, pero nunca más que nuestro Dios y su Hijo Jesús, nuestro Salvador. Si alguien no ha entregado su vida a Jesús, yo le invito a que se ponga de pie. Si usted quiere tener una verdadera y genuina relación con el Altísimo, solo ponte sobre tus pies ahí en tu lugar y repite esta oración conmigo. Señor, yo renuncio a Satanás, renuncio al pecado, renuncio a la muerte, y de la manera más humilde te pido atentamente me perdones y me recibas como tu hijo. Escribas mi nombre en el libro de la vida y me des la salvación. Te lo ruego y te lo suplico. Ya que estás ahí de pie, te invito a venir aquí al altar. Ven conmigo. Ven conmigo. Ahora yo voy a orar por ti. Déjame pedirle a Dios que rompa todo aquello que no procede de Él. Señor, quita toda autoridad que el pecado le ha dado derecho legal al maligno sobre estas almas. Que toda iniquidad sea borrada y todo pecado sea expulsado de estas vidas. Reclamamos, Señor, su salvación y le ordenamos al enemigo de nuestra alma: renuncia a ellos y los suelte, ya no le pertenecen. Toda enfermedad física, psicológica, espiritual, todo espíritu de pobreza, endeudamiento, miseria que los está afectando de manera directa o indirecta, es ilegal, ya no tiene legalidad en ellos, porque ellos en este día han entregado sus vidas y almas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ellos tienen plena libertad, pues sus nombres han sido confirmados en el libro de la vida. Y por todo lo recibido de la mano de Dios, decimos gracias por su salvación. Amén, amén. No te puedes perder el servicio de las 6:30. Estaremos celebrando Sukkot y estaré haciéndote escuchar el sonido del shofar de una manera bella y poderosa. Invita gente. No te pierdas esta fiesta de los tabernáculos. Que Dios te bendiga.